Dirigentes de Carvap van a estar presentándose en la legislatura bonaerense pidiendo más obras y además planteando la cuestión de la suba del impuesto que puede llegar a venirse, o por lo menos eso es lo que están diciendo desde el Poder Ejecutivo en el próximo presupuesto del año 2015. Por eso tenemos en los estudios de Buenos Días Buenos Aires al presidente de esta entidad que agrupa muchísimos productores en el territorio bonaerense. Estamos hablando de Horacio Salaverry. Horacio, buen día. Buen día, un gusto estar con ustedes. Igualmente. Bueno, esto es así, ¿no? Ustedes desde Carvap van a ir a la legislatura en el día de hoy. Así es, primero tenemos una reunión de presidentes y delegados de Carvap, presidentes de 116 rurales, algunos incluyen la provincia de La Pampa. Nos reunimos en la Cámara Económica y de ahí tenemos distintas audiencias preparadas con distintos bloques de la Cámara de Diputados y Senadores, donde vamos a conversar un poco de 5 o 6 puntos que están en tratamiento en la legislatura, más la Ley Fiscal 2015, donde hay algunos temas que nos preocupan básicamente, como el incremento del impuesto inmobiliario y algunas modificaciones sobre el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Eso entre otras cosas, digo, porque hay una serie de reclamos que tienen que no sé si el gobierno de la provincia desoyó o en las diferentes reuniones no pudieron ir poniéndose de acuerdo y que ahora recurren entonces a la legislatura. En realidad, este tema de la ley fiscal nosotros todos los años lo trabajamos con el Ministerio de Asuntos Agrarios y con el Ministerio de Economía. Sí. Hemos tenido reuniones en la mesa provincial y en un momento dado la reunión llegó a determinado término, no hubo un acuerdo con el Poder Ejecutivo, mantuvieron una posición y claramente cuando uno mantiene una posición ejecutivo lo que trata de ir al lugar donde los representa a nosotros, en la Cámara de Senadores y Diputados, a también llevar la problemática y ver qué cambios se puede llegar a hacer. Sí. Ustedes imagínense que hay mucho legislador también que pertenece a la zona de donde nosotros somos, ¿no? Claro. Ahora, ustedes no quieren este aumento que se viene en el impuesto quizás, en el caso de aprobarse como lo mandó en el presupuesto 2015 el gobernador Scioli, porque en muchos casos argumentan la cuestión difícil de algunos distritos que están declarados en emergencia y en desastre agropecuario. El tema es que igual Scioli frente a esos distritos dijo que iban a quedar exentos del aumento, por lo menos durante todo el año que viene. Sí, iba a haber una modificación, una rebaja del 50% en las emergencias y 100% en aquellos que hayan tenido alguna situación de tipo desastre. El problema es que la modalidad de aumento no estamos de acuerdo tampoco, porque la modalidad de aumento toca la base imponible. Cuando uno toca la base imponible, toca los impuestos nacionales, entonces traslada dinero de la provincia de Buenos Aires, de los productores, a nivel nacional. Y en realidad esto produce una tergiversación de la cuestión, porque en realidad la provincia de Buenos Aires ha quedado muy mal dentro del régimen de coparticipación. La coparticipación al 29% y recibimos el 21%. Sí. Y si arriba tocamos la base imponible acá, estamos participando más dinero hacia arriba que el que puede volver hacia la provincia. Entonces nosotros entendemos que la modalidad sería un ajuste de una boleta sobre otra, o sea, un incremento sobre la boleta del año 2014 al 2015. Pero no un incremento de la base imponible que traslade dinero al gobierno nacional, cuando el gobernador mismo lo ha manifestado, que muchas veces ha tenido que ir a pelear al gobierno nacional, pelear en el sentido figurado, ¿no? El gobierno nacional, la participación de los impuestos, inclusive hasta con el conflicto con los docentes, ¿no? Claro. Que claramente quedó demostrada esa situación. Horacio, a mí me da la impresión que algo ha cambiado en los últimos años con respecto a las relaciones. Digo, hubo un año que fue bastante tenso, que tuvo que ver con el impuesto inmobiliario, que se votó en la legislatura, donde hubo incidentes y demás, donde, para llamarlo claramente, provincia y campo estaban seriamente enfrentados. Y ahora parece, o da la impresión por lo menos, de que las entidades rurales también tratan de alguna manera, y que se entienda lo que digo, victimizar a Daniel Scioli con respecto a lo que pasa a nivel nacional, en realidad, con el campo. Como que Scioli también sufre por esta parte. En realidad, el gobernador Scioli es un hombre del modelo, como dice él. En realidad, él tendrá sus cosas con el gobierno nacional. Lo que nosotros entendemos que el gobernador Scioli debe defender al productor de la provincia de Buenos Aires como al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando hay claramente una discriminación de la provincia de Buenos Aires en cuanto a ingresos y en cuanto a recursos, indudablemente usted imagínese que hoy un habitante de Santa Cruz recibe casi más de 12 veces lo que recibe un bonaerense. Sí. Y esas cuestiones en una provincia que nosotros producimos el 36% de la riqueza, más el 40% de aportes tributarios, y no tengamos una recompensa en ese sentido, recompensa en el sentido de lo que uno produce pueda de alguna manera volver para afrontar una cantidad de gastos que hay en la provincia de Buenos Aires. Pero nosotros entendemos que el gobernador Scioli no ha tomado la cuestión de esta manera. Nosotros entendemos que son muchas veces reclamos muy tímidos y los reclamos hay que hacerlo, no le digo en forma violenta, pero sí en una situación que se plantee la realidad de la provincia de Buenos Aires. Mire,
Vamos a ver, claro, la provincia de Buenos Aires tiene un conurbano de más de 10 millones de habitantes, lo cual no lo tiene ninguna otra provincia. Y muchos de los habitantes, gracias a Dios, por el gesto de los bonaerenses, son o de países limítrofes o de provincias limítrofes, lo cual es bienvenido porque el bonaerense siempre fue algo que necesitó fuerza laboral y además muy abierto en ese sentido. Y lo tenemos que seguir siendo. Pero esa situación también hay que comprenderla como una problemática de la provincia donde necesita un aporte de recursos distintos. ¿Cierto? Claro. Y entonces, si uno modifica un impuesto y traslada impuestos nacionales otra vez al gobierno nacional y no vuelve a recibir, me parece que no es una acción que deba ahondar en la provincia de Buenos Aires, al contrario. Sí, ahora, la situación ya está planteada, digamos que los números no cierran, es lo que viene diciendo el gobernador Scioli, no, es como que no hay plata, es la sensación que da. Estamos a 22 días de huelga ya del conflicto docente, los médicos que paran permanentemente, los estatales también. ¿De dónde el gobernador podría, dentro de ese presupuesto, sacar dinero, digamos, para poder distribuir mejor, quizás con estas falencias que estamos hablando, ¿no? Los chicos que no van a clase, los médicos que no van a los hospitales públicos porque no tienen insumos? ¿De dónde debería sacar? Mire, nosotros no somos, yo soy contador público, pero no soy un especialista, digamos, para revisar presupuestos, en el sentido, cuando uno ve una cantidad de gastos, uno tendría que interiorizarse demasiado y ver por qué hay gastos excesivos en determinadas partidas que no pueden ser transferidas a otras, ¿no? Pero eso sería ingresar en un presupuesto que no es la intención nuestra. La intención nuestra es comentar... Sí, pero que el discurso es también quizás, bueno, le subimos el impuesto a quienes mejor les va quizás para poder distribuir mejor en otras áreas. No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Siempre ha sido una cuestión solidaria, pero el campo no solo aporta a nivel nacional, sino provincial y a nivel local también. Por eso nosotros buscamos en esto un entendimiento de buscar un marco que nos permita un aumento de impuestos que no tenga traslación a nivel nacional y que quede en la provincia de Buenos Aires. Porque si no, esta modificación tributaria, mire, en el último revalúo que hizo el gobernador en el 2012, el paquete impositivo era de 2.800 millones. 430 quedaron en la provincia de Buenos Aires, el resto fue a nivel nacional. Ahora, si usted me dice que todo ese esfuerzo del productor y de los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires sirvió para Buenos Aires, no sirvió. Entonces creo que esa regla no se debe volver a aplicar, es lo que decimos nosotros y lo que entendemos, ¿no? Más allá, porque, mire, la provincia de Buenos Aires aporta a nivel nacional 4.300 millones de dólares en retenciones. 4.300 millones. Usted imagínese ese nivel de gasto que puede hacer un productor en la provincia de Buenos Aires. Ese nivel generaría un estado económico muy distinto y un estado de recaudación propio de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando ya se va semejante cantidad de dinero, uno entiende que la reforma tributaria, los aumentos deben ser considerando mucho más la provincia y el ingreso local. Como por ejemplo para llevar a cabo o terminar obras y que la provincia no se inunde. Digo, es otro de los reclamos que tienen, claro, con lo que ha pasado en la última semana. Es que hay partidas en provincia de Buenos Aires que están subejecutadas, son partidas para obras públicas, ¿me entiende? Entonces, y hay falta de presencia de la Dirección de Hidráulica. Y la Dirección de Hidráulica es la que opera sobre todo lo que es, digamos, el tratamiento del agua, que es una cuestión muy compleja. Entonces necesita una información técnica, el productor, los intendentes, para hacer canales, para hacer cunetas, alcantarillado, lo que fuere. Y muchas veces no están presentes por falta de presupuesto. Mire, nos ha pasado que la Dirección de Hidráulica ha pedido que lo llevemos al campo a veces, porque no tenían para los viáticos. Entonces, decimos, ¿dónde está ese recurso? ¿Dónde quedó? ¿Y por qué no se aplican en esto, digamos, en estas cuestiones que no solo producen inconvenientes en el sector agropecuario? Estoy viendo Carmen de Areco, Luján, San Antonio de Areco, se inundan. Claro, ¿qué pasa con la cuestión de los canales clandestinos? En el día de ayer repasamos cómo en Chivilcoy los mismos productores le pidieron al municipio y fueron y denunciaron a otros productores que habían hecho esto de los canales clandestinos, que analizando es parte de los que provocaron inundación. No se habla de los country, los barrios cerrados, hay muchísimos factores que llevaron a eso, pero entre ellos están los canales clandestinos de los productores. Yo creo que lo que ha pasado acá es lo que recién comentábamos, que es la ausencia del Estado. Cuando no hay nadie del Estado, por ejemplo, la Dirección de Hidráulica, que regule esto, aparece lamentablemente el que sálvese quien puede y cada cual hace un canal en su campo, a veces no autorizado, otras veces inclusive autorizado por los intendentes que dicen, bueno, métanle, entonces hacen cunetas anchas, hacen canales en el campo que no son apropiados, han secado lagunas, digamos, cortan un canal y mandan el agua de la laguna a la zanja. Todo ese tipo de cuestiones tienen que ser reguladas. Lo que pasa es que la falta de presencia de la Dirección de Hidráulica en ese sentido hace que el productor agarra y hace un canal porque no le contestaron cuándo podía hacerlo, porque no le dijeron si podía hacerlo o no. Entonces se trabaja y en la desesperación, cuando viene el agua... Eso genera una situación conflictiva entre los mismos productores. Sí, claramente, claramente. Ustedes lo pueden percibir, digamos, como una entidad que agrupa pequeños y medianos productores. Bueno, mire, tuvimos hasta hace poco una situación conflictiva en todo lo que fue la ciudad de
de Lavalle, de General Sí, Lavalle, Lavalle, sí. ¿se acuerda? Que Donde hubo, abrieron bueno, un canal. claro, se rompió un talud para poder agotar una gran cantidad de agua y hubo inconvenientes de los productores en ese sentido. Claro. La dirección de hidráulica no apareció nunca para decir, mire, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Claro. Se rompió, después hubo denuncias penales. O sea, esa ausencia, esa precariedad en el uso de los fondos públicos, en atender este tipo de cuestiones, traen esta consecuencia. Y por ejemplo, en la cuenca nuestra, que usted decía recién, Sí. todo lo que es la cuenca del río Luján, que nos afecta a nosotros, en mi zona, que soy yo de Suipacha, indudablemente una cantidad de canto y cantidad de obras que no se deberían haber hecho, están encerrando al río y haciendo mucho más lento el drenaje de las aguas. Por eso Luján está como está. No hay un problema en el nacimiento, hay un problema en la desembocadura. Sí. Digamos, hay barrios que se han hecho a 4 metros arriba de la cota, ¿cierto? Y alguien autorizó esas cosas. Sí, municipios y provincias. Ayer hablábamos con un especialista Exactamente. nosotros acá, digo, porque Claro. es responsabilidad de ambas partes. Por supuesto que sí, municipios también. Y en ya ese le digo, sentido el tema de los ustedes canales hablan también porque ahora no podemos negar que se utiliza esta situación políticamente también, de cara a las elecciones del año que viene y demás. Ustedes, cuando hablan con opositores, ¿les piden, por ejemplo, alguna explicación de algún proyecto que tengan en mente para obras hidráulicas o para sancionar a quienes hagan canales clandestinos? Digo, porque es la gente que supuestamente quiere gobernar el año que Claro, viene. mire, nosotros en la reunión que hemos tenido hoy, que vamos a tener hoy, tenemos reunión con todos los bloques de la oposición. No tenemos reunión con el Frente por la Victoria, no porque no lo hayamos pedido, sino porque no hemos sido atendidos, no nos han dado una entrevista. En realidad se comunicó la senadora Fioramonti, presidenta del bloque de senadores, que dijo que nos iba a contestar y hasta el momento no hemos contestado. Pero si no, con mucho gusto también nos hubiésemos entrevistado con ellos. Claro. Y a todos los bloques de la oposición llevamos una carpeta con distintos temas, e inclusive muchos que tienen que ver con los intendentes de los lugares, con distintos reclamos. Nosotros tenemos situaciones muy conflictivas, no solamente con el gobierno, digamos, con el Frente de la Victoria o con los intendentes. Tenemos una relación distinta porque muchas veces tiene una predisposición distinta el intendente que pertenece a la oposición. Claro. Pero tenemos situaciones conflictivas también con la oposición y somos muy duros en los reclamos, en el sentido duro en el sentido de reclamar por lo nuestro, nada más. Nosotros no queremos hacer esto una cuestión política porque no nos interesa. Mire, le voy a ser muy claro, nosotros entendemos que las relaciones con el gobernador y con la provincia de Buenos Aires deben mantenerse por el momento en el carril en que estamos, aunque hay muchos que opinan que no deberíamos tener la relación que tenemos con el gobernador. Nosotros de Cabama entendemos que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires el que se maneja los destinos y que lo peor que se puede hacer es lo que nos pasa con el gobierno nacional, que es no tener diálogo. Y por eso estamos apostando a esto. Claro, se reúnen bastante seguido con el ministro de Asuntos Agrarios. Una vez por mes en la mesa provincial y después tenemos otras mesas de lechería, de infraestructura, de seguridad. No, tenemos un diálogo muy aceitado, con inconveniente. Ahora estamos esperando la salida de un decreto del gobernador para la postergación del vencimiento del tributo y hasta el día de hoy no ha salido. Entonces hay situaciones que a veces molestan un poco. Horacio, nos quedan algunos minutitos nada más, pero para no dejar pasar el tema seguridad, mencionaba recién, hubo daños a lo que son las silobolsas. No quiero decir robo porque no se ha robado, pero... No. ¿O sí? Bueno, no, pero sí se ha dañado la silobolsa, se pierde mucha producción. Eso como tantas otras denuncias que han tenido los productores para con el gobierno de la provincia. Mire, el problema es el siguiente. Estos son hechos de tipo, no sé si llamemos de tipo vandálico, porque en realidad no ha habido robos. Lo que ha pasado que a veces desde las esferas nacional se hace una sobrecarga del tipo de la estigmatización del silobolsa. El silobolsa es un invento argentino. ¿Qué pasa? En Argentina estamos haciendo 100 millones de toneladas de cereal. Hacíamos 40, 45. Si no hubiese el silobolsa, el cereal quedaría a la intemperie. Entonces, el silobolsa no es otra cosa que lo mismo que un silo de material, pero en el campo en posesión del productor. Nada más, lo otro también es posesión del productor, pero está en consignación. Nada más que eso. Es la guarda de un... Ahora, se ha estigmatizado la cuestión como que aquel que tuviera un silobolsa, claro, acopia, especula. Mire, la especulación, si alguien especuló con el silobolsa le salió muy mal, porque la soja bajó más del 20%. Ahora, hubo un periodo que la soja subía y lo que convenía al gobierno es que nosotros mantuviésemos la soja, porque cuanto más alto es el valor de soja, más alto es el valor de retenciones que entran y más alto también el nivel de, nivel de dólares que ingresa al país. Entonces ahí no se especulaba, ahora sí. Es un tema de resguardo de mercadería que el productor siempre lo ha utilizado toda la vida. No es un tema de especulación. Ahí mencionaba el tema de las retenciones y cuando mi compañero hablaba del tema de la oposición y que muchas veces igual, como no son gobierno, no tienen que tomar ciertas decisiones, aprovechan y utilizan un discurso un poco de campaña. ¿Qué es eso de por ahí decir
tan libremente, vamos a liberar todas las retenciones, digamos. ¿Eso no es un poco irrespetuoso? ¿O ustedes están de acuerdo con que de golpe puedan decir eso? Claro. Nosotros, en las conversaciones que hemos tenido, muchos han hablado de la liberación de 2 o 3 productos, como podría ser, por ejemplo, en el caso del girasol es totalmente insoportable. La retención, inclusive hay una caída en la producción tremenda por este tipo. En el caso del trigo y el maíz puede serlo. Y en el caso de la soja, lo que han propuesto muchos es una liquidación gradual en un plazo de 5 años de la eliminación. Bueno, que es algo de lo que hablaba el ministro de Asuntos Agrarios, digamos, pero exacto, no salió a decir que se iba a liberar todo por completo, digamos, era un poco irresponsable quizás esa declaración. La declaración de sacar todo, a nosotros no nos ha manifestado como tal, pero sí en el caso del trigo y el maíz, que creo que es totalmente necesario. Mire, en el caso del trigo es un caso muy paradigmático. Nosotros podemos producir más de 15 millones de toneladas de trigo. Nosotros le hemos dicho al gobierno nacional, hoy se producen 8 o 9. Con 16 millones habría 8 millones de toneladas para exportar y la molinería quedaría sin ningún problema el abastecimiento. Esas 8 millones de toneladas que se pueden exportar ingresarían al país 3.200 millones de dólares en divisas, en un país que le falta dólares. Entonces esa es la propuesta que hacemos, una propuesta en positivo. ¿Pues sabe lo que ha pasado este año? Todo el mercado brasileño de trigo no lo pudimos cubrir porque no estamos exportando. ¿Sabe quién lo cubrió? Los productores de Montana, Estados Unidos. Entonces, a veces cuando se utiliza alguna relación tensa con Estados Unidos, la política triguera nuestra benefició a los productores de Montana que vendieron el 43% más de trigo a Brasil que el año pasado. Entonces, son situaciones que no se entienden. Mire, el productor no quiere una pelea por la pelea en sí mismo, con el gobierno nacional y con nadie. Porque nosotros una mesa de diálogo donde se entiendan los problemas, nada más. No queremos esta confrontación por la confrontación misma, no nos interesa. Bien, Horacio, gracias. Ha sido un placer, muy amable por haberme convocado. Les agradezco la preocupación que tienen por el sector, muy amables. Muy bien, gracias.